sección de noticias, son las 8:35 y conversamos ahora con la congresista Luciana León, que viene a contarnos una negociación, un diálogo importante referido a exigir a los candidatos, a jueces y fiscales, haber llevado un curso sobre violencia contra la mujer. Iniciativa, por supuesto, sumamente plausible. Ayer se reunió con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y se acordó capacitar a los fiscales y jueces sobre el tema de violencia contra la mujer. Bienvenida, Luciana, gusto de tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días, Raúl, Fernando, Patricia. Hace 15 días estuve acá conversando con ustedes como consecuencia de estar muy indignados de esta sentencia que había emitido tanto por el caso de Lady Yen y Arlet Contreras. Y bueno, esto ha generado a una sensibilización en general, que ha motivado a esta marcha para el día sábado 13, a las 3 de la tarde. La convocatoria se está haciendo, la idea es llegar unos minutos antes, 2:30, y salimos de Campo de Marte, vamos a pasar por la Plaza Bolognesi, la Plaza San Martín, y terminamos en Palacio de Justicia, de manera pacífica, pero la idea es convocar a la mayor cantidad de mujeres y hombres que se sientan involucrados en el tema y que quieran, obviamente, levantar la voz en este asunto. Y mientras ha pasado todos estos 15 días, yo me comprometí en hacer un grupo de trabajo, empezar a trabajar con las entidades y quienes sobre todo administran justicia. En primer lugar, me reuní con el presidente del Poder Judicial y llegamos a la conclusión que desde ellos partió. Es cierto, no existe un criterio uniformizado respecto al tema de violencia de género. Entonces es por eso que los criterios de provincia suelen ser muy distintos a los de la capital. Y deficitarios. Y totalmente deficitarios. Entonces, es ahí... Pero también supongo con la sanción social que hay ese tipo de conductas en las zonas donde estas se dan, ¿no es cierto? Claro, viene a ser mucho un tema cultural. Exacto, también, es entonces, más complejo, ¿no? Que es mucho más complejo. Entonces, la idea, justo, y a la conclusión que llegamos, es hacer una capacitación tanto a los jueces que están en estos momentos administrando justicia, también ver la posibilidad de hacer juzgados especializados en temas de violencia de género y hacer un grupo dedicado al trabajo de no solo de elaboración de normas que mejoren este sistema, sino también donde se vea al juez más cercano a la población, ¿no? Con campañas donde la población pueda sentirse que tiene un juez que no le va a ser indiferente, sino que va a estar, tanto un juez, un fiscal, va a poder estar cercano a estas situaciones, que es lo que no hemos visto a la fecha, así como en la policía, ¿no? Esto fue lo mismo a lo que arribamos con la Fiscalía de la Nación, la capacitación también a los fiscales, obviamente la evaluación de las fiscalías especializadas para las violencias de género y hacer un grupo de trabajo en la elaboración de diversas propuestas. También hay algo interesante, hay registro de víctimas en el Ministerio de la Mujer, pero no hay un registro de los agresores. Y cuando hemos visto en la mayoría de los casos, ya han habido denuncia ante los agresores. Por ejemplo, en el caso de Lady Yen, Arlet Contreras, ya habían sido... Los dos agresores ya habían sido denunciados, pero ellas no tenían conocimiento en uno de los casos, porque había sido denunciado en Lima, entonces no tenía idea. ¿Los jueces sabían? Los jueces en ese momento no tenían conocimiento, luego obviamente ya toman conocimiento, no lo toman en cuenta. Tenemos el caso totalmente absurdo, ¿no? Hoy día este caso terrible de un albañil a cuya mujer le pone mucho ají en el arroz con pollo y la desfigura de un ladrillazo. Sí. Pero lo más terrible es que el tipo está libre. Está libre y dice que es cierto, pues le puso muchas venas de rocoto y le malogró la sensación de la comida. Entonces agarró un ladrillazo y se lo tiró en la cabeza. Se lo tiró en la cabeza y la desfiguró. La desfiguró. Lo que dice Luciana tiene mucho sentido porque yo reclamo siempre que tenemos estadísticas sobre cómo son las mujeres golpeadas, a qué se dedican, en qué trabajan, cuál es su grado de instrucción, cuáles son sus problemas de familia. De los hombres golpeadores no tenemos un solo dato. Así es. Un solo dato. Tal vez lo único remotamente bueno de que este señor Pozo haya salido en una portada de una revista es que le hemos visto la cara y hemos podido darnos cuenta en la revista, que no justifico la entrevista, quién es y el grado de,
animalidad y estupidez que puede haber detrás de una persona como él. Pero normalmente la visible en el problema siempre es la mujer golpeada, y nunca sabemos quién fue el agresor, cómo se llamaba, qué se dedicaba, por qué golpea. Exactamente. Entonces, por eso estamos también evaluando que exista este registro de agresores, y sobre todo no solo en el Ministerio de la Mujer, porque eso sería muy centralizado, sino también en los gobiernos locales y regionales, para que la población sepa que dentro de su distrito existe una persona que seguro ella se rehabilitó, esperemos que sí, pero que de todos modos en su pasado pues tuvo estos actos de violencia, ¿no? Y finalmente también el tema del médico legista, como estábamos analizando, que está cojo porque no hace la evaluación psicológica, el análisis psicológico, el postraumático, que también debe de ser analizado, evaluado y ser incorporado dentro de las lesiones, si estas son leves, son graves, etcétera. Y finalmente, con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el día de ayer, hemos llegado a la conclusión que es sumamente importante, y lo van a incorporar dentro de su reglamento, que pasen previamente una capacitación en temas de género, de justicia de género, para la hora de las evaluaciones, tanto los jueces como los fiscales, que vayan a entrar inicialmente, como aquellos que vayan a ser ratificados. O sea, es increíble que no exista. No exista. Pero también es increíble que tengamos que ponerlo porque les parece tan normal que alguien le meta un latigazo en la cara a su mujer, que lo dejan salir. Claro, porque estas cosas son un tema de cultura, de educación. No tenemos por qué ponerlo en el reglamento específicamente. O sea, no tienen que estar en las normas. Así es. Entonces, viendo lamentablemente que frente a estas medidas de emergencia tenemos que tomar soluciones de emergencia, tanto el Poder Judicial sí preocupado, sensibilizado frente a estas situaciones, y a los jueces en general que no están actuando de manera correcta, sí dicen, bueno, tenemos que hacer una capacitación general porque vemos que no estamos con estos criterios uniformados y además totalmente ajenos a lo que es la realidad y al respeto que debe haber entre seres humanos y entre hombre y mujer, obviamente. Creo que es un requisito curricular si es que se quiere acceder a la posición de fiscal o juez. Así es. Y es apoyarse sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un ente cuestionado, como se sabe, ¿no? Seguro va a tener modificaciones. Hay muchas otras instituciones que deben concurrir ahí, Ministerio de la Mujer, Congreso, del cual usted es miembro, pero no veo que en esa lista esté la Defensoría del Pueblo, que sin embargo tiene una adjuntía de la mujer con un registro. Yo no veo por qué es que no se quiere contar más con la Defensoría del Pueblo en este tema. De hecho, cuando estuvimos conversando con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, hemos visto que quienes vayan a hacer esta capacitación no sean pues unas casas de estudios sin mayor formalidad o conocimiento, sino que sean en la misma Academia de la Magistratura y que sea llevado por Defensoría del Pueblo, por alguien del Ministerio Público, del Poder Judicial y así sucesivamente, de Congreso de la República, Ministerio de la Mujer, para que tenga verdaderamente un peso importante y que no sea entregado pues un cartón por cualquier institución, ¿no? Entonces, eso es algo que increíblemente lo tenemos que incorporar y poner como requisito para las próximas evaluaciones que se van a hacer. Se acaban de hacer evaluaciones la semana pasada para los nuevos fiscales y jueces a nivel nacional. Para ellos ya no entraría este requisito, pero sí, obviamente, a la hora de hacer las evaluaciones, las escritas, las orales que vienen a continuación, se va a tener en cuenta estas preguntas o cómo resolverían en un caso u otro, porque me dice que de hecho tampoco lo preguntan, no es un tema que se suele conversar en las evaluaciones, ¿no? Entonces eso también es algo que tienen que empezar a comentarlo. Entonces ahí estamos avanzando y bueno, por lo pronto seguir llamando a la población para que este sábado nos acompañen a la marcha que tiene por objetivo básicamente hacer este llamado de atención a la población en general, a nosotros mismos, a cuestionarnos, ¿no? A decir hasta dónde vamos a llegar en esta violencia y más bien en qué momento nos vamos a empezar a comportar como seres humanos y a respetarnos entre unos y otros, que haya el diálogo, que conversemos y no tengamos que llegar a estos actos lamentables. Eso es básicamente lo que podemos ir avanzando y de ahí seguro van a salir muchas más. Va a ir a la marcha del 13 de agosto, congresista. Sí, de todas maneras. Va a estar ahí de todas maneras. Sí. Y espero que las 36 congresistas electas, que en esta oportunidad son un número bastante interesante, también puedan estar y a la hora de dar ciertas medidas legislativas, pues nos ayuden con su voto. Y los hombres también, por supuesto. Los hombres también. Por supuesto.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Lo que nos asombra es que cuán tarde se llega a este tipo de ideas, ¿no? Es impresionante. Todo el sistema, en realidad, es ajeno a este tema. No hay ni siquiera una indolencia general. Ni siquiera hay un albergue para mujeres golpeadas. O sea, esta mujer del ladrillazo en la cara, su marido ha salido libre y ella no tiene quien la proteja. ¿No? En este momento él podría ir a tirarle otro ladrillazo en la cara y no va a haber nadie que la proteja. Muy bien. Bueno, felicitaciones, Luciana. Muchísimas gracias. 8:45, nos vamos a...